por aquellos años el bulevar, con la llegada del ferrocarril, era todo un progreso. Sí, seguramente, porque bueno, allí convergían las personas de la zona y venían exclusivamente en tren. Así que estas pensiones, fondas, eran el lugar donde se alojaban y además eran donde almorzaban, cenaban, tenían... Así que en ese sector funcionaban no solo el restaurante y pensión que era de mi padre y de mi abuelo, sino que teníamos en la otra esquina las Tres Esquinas, que ahora es el Hotel Royal, que eso originariamente fue de don Magín García, papá de don Antolín García, muy conocido por su paso por Estudiantes, propietario de la farmacia del pueblo, y que después fue de la familia Montón y sigue siendo de la familia Montón. Estaba el Hotel España, en la esquina de Ameguín y Boulevard. Después el señor Rossi había comenzado un emprendimiento para hacer un hotel de lujo, que evidentemente las circunstancias de que el tren dejó de funcionar hicieron que abandonara ese proyecto, digamos, y ahora es lo que es el sanatorio privado. En ese interín, digamos años 56, 57, ya como no funcionaba esto de las fondas, de las pensiones. En esa esquina, en Las Heras y Alsina, sí, estaba un comedor que era de tu padre. Exacto, era de mi padre y de mi abuelo, que fueron socios hasta el año 53. Después mi abuelo siguió solo y en el 57 es cuando un tío mío, el Buti, genera el restaurante Buti. Restaurante Buti que llegó a tener mucho prestigio, fue el primer restaurante Buti, porque después hubo otro, el Buti creó otro en Banda Norte. Claro. Pero el primer restaurante se crea en el 57, allí en esa esquina. En Las Heras y Alsina. En Las Heras y Alsina, esa era la esquina. En los años 63, 64, cuando yo cursaba mis últimos años en el secundario en Las Pías, funcionaba yo o trabajaba allí como adicionista, o sea, era el que hacía las facturas en el restaurante. Claro. Así que salía a la 1 del colegio y me iba, y te iba al restaurante. Yo en ese lugar, en esa esquina, he vivido hasta el año 59. Toda mi infancia la pasé en esa esquina. Por lo que tengo entendido, el Buti era un adelantado en la gastronomía. Sí, efectivamente. Él creó lo que no se conocía en Río Cuarto ni en la región, que eran los carritos, donde ponía en unos fiambres y en otros postres. Y cada cliente se le arrimaba el carrito a la mesa y se servía lo que gustaba. Después pedía el plato principal y entonces era el trabajo del adicionista ahí, era mi trabajo, que tenía que ver un poco cuánto se servían de cada uno de los carritos para hacer la factura. Para hacer la factura, ¿no es cierto? Así que, bueno... No era que había un precio fijo, vos te tenías que fijar lo que se servía. Exacto, no había un precio fijo. Y tenía una carta, que por ahí voy a buscar y te la voy a alcanzar para que la veas, de no menos de 100 platos, que pasaban por toda la línea de pescados, todo lo que es mariscos, lo que era el lomo en las distintas variables, el lomo del champiñón, lomo de la pimienta. Estamos hablando años 60, Oscar. Años 60. Hasta el 64 funcionó el restaurante Buti ahí. Hasta el 64, que también hubo una crisis grande en el país y también desapareció. Con 100 y pico de platos que preparaba el Buti, me imagino que venían de todas las clases sociales, venían al restaurante. Sí, mira, te cuento que era un lugar donde los artistas, los chalchaleros, los fronterizos, venían a ese restaurante por varias razones, porque era muy bueno el lugar, pero además porque el Buti era un tipo muy especial. Se conocían de peñas de Salta. Claro, andó por todos. El Buti anduvo por todos lados. Él fue mozo en el San Carlos a los 16 años. O sea que él trabajó en restaurantes importantes y cuando volvió a Río Cuarto ya hizo el servicio militar, después ya se quedó con... no le gustaba la idea del fondín que manejaba mi padre y mi abuelo.
porque él quería algo más grande. Algo más grande. Cuando tuvo la posibilidad, lo hizo algo más grande. Siempre me gustó a mí la gastronomía, porque te imaginas, yo tenía 4 años, 5 años, y ya veía cómo funcionaba ese restaurante que era de mi abuelo y de mi padre. Así que cuando venían los colimbas a hacer la revisación médica, que eran hordas, venían muchísimas. Claro, llegaban de las localidades en tren. Exacto, llegaba como había un tren que llegaba a las 3 de la mañana, ¿no? Y bajaban allí y hasta las 7 que tenían que ir a la revisación se quedaban allí. Y desayunaban. Así que nosotros por la noche, digo nosotros porque yo también colocaba tazas arriba de las mesas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, era una cosa, para mí una diversión. Hoy podría ser explotación infantil. A mí me gustaba, ¿viste? A mí sí, claro, el azúcar venía en terrones. Entonces ponías en cada taza, en cada platito de la taza le ponías 3 terrones de azúcar, ¿no? Entonces ya armabas todo ahí para cuando venían toda esta gente. Claro, tenía todo preparado. Había una orquesta que el músico principal era un señor Arniodo de Moldes, que los jueves teníamos lo que hoy llamaríamos karaoke. Venía Arniodo con su conjunto y tocaba. Una cosa preciosa. ¿Y el cliente que quería cantar se prendía? Se prendía. Entonces, y era una convocatoria importante, ¿viste? Lo que en definitiva no dejaba de ser un bodegón donde claro, se vendía vino a la gente que trabajaba en el ferrocarril, y qué sé yo. Pasaba a ser estos jueves una especie de karaoke, ¿no es cierto? Entonces, y Arniodo tenía la picardía, porque era muy pícaro, me sentaba en el escenario, un escenario improvisado, y me ponía un acordeón. Y entonces me decía, vos apretaba una tecla, un ganchito que tenía, que era el que liberaba el fuelle, liberaba el fuelle, entonces yo lo abría y lo cerraba. Y el tipo, por cierto que atrás había 2 tipos que tocaban, decía, el niño prodigio. Era un bandido terrible, ¿viste? Así que la gente miraba a ver cómo es esto de que este chico toca, así que amor, yo viviré sin un temor. Son anécdotas de mi infancia tan hermosas que, bueno, he vivido donde ahora está la estación de servicio, el Triángulo. El Triángulo era el lugar donde nosotros jugábamos, era parte del bulevar. O sea, tenía el cantero igual que el del Boulevard. Una cosa. ¿Cuántas historias, Oscar, el Boulevard Roca? ¿No? Sí, el Boulevard tiene miles de historias. Me acuerdo, en una oportunidad vinieron los Quillahuasi y el Buti, y a mí me daba apuro porque lo habían detenido por un cheque sin fondo. No. Y los artistas preguntando por él. Y claro, y le digo, ¿y qué pasa? ¿El Buti dónde está? Le digo, mire, te ha tenido un problema con no puede ser. Agarró Valles y habló con Peretti. Peretti era vicepresidente de la Nación. No te puedo creer. Era la fórmula Ilia Peretti. Esa era gobernaba en ese momento. Al rato lo vemos al Buti. Le había conseguido la libertad a estos desgraciados. Así que te imaginas, era de tener gente. ¡Qué personaje! Sí, no, el Buti ha sido un personaje. Ha sido mi tío, como yo era único nieto, único sobrino, único hijo durante bastante tiempo, entonces todo era para mí. Y
tengo esos recuerdos del Buti, que bueno, con sus luces y sus sombras, un tipo que ha sido muy especial. Andaba mucho en la noche. Exacto. Siempre él decía que cuando cumplía años decía, cuando cumplía 40, yo tengo 80 años, porque Con todo 40 de día y 40 de noche. Y era cierto, o sea. Un día vinieron los chalchaleros, dice, che, vamos, Buti. Bueno, ahí nomás se fue, actuaban acá en Moldes. Y se fue con él. Y se fue con ellos, ¿viste? Dejó la caja, yo era el responsable de la caja. Muy bien. Nunca pasó nada, pero realmente era así, un tipo muy bonachón. Y me decías que esa casa, los dueños originales eran... Brickman Mansilla. La familia Brickman Mansilla, que vivía al lado de ese lugar, nos alquilaba a nosotros esta propiedad, que tenía 10 habitaciones, los baños, el comedor, la cocina para el restaurante, o sea, era un predio grande. Eso era de los Brickman Mansilla, una familia tradicional de Río Cuarto, eran maestras, eran sobrinas nietas de don Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla.